Buen día. Es un placer para mí poder ofrecerles esta clase. Mi nombre es Marian Irazábal y yo soy médico intensivista y coordinadora de trasplantes, viviendo y trabajando en Barcelona. Así que, bueno, la idea es poder compartir con todos ustedes mi conocimiento e introducirles brevemente sobre lo que es el concepto y el abordaje de la muerte encefálica. Lo primero que quiero destacar es que el diagnóstico de muerte encefálica constituye uno de los más importantes dentro de nuestra práctica clínica y esto a lo largo de la historia ha sido un motivo de debate, tanto a la hora de definirla como a la hora de establecer los criterios y muchas veces siendo una causa de controversia. Hoy en día existen muchísimas referencias, como pueden ver aquí listadas, de artículos en relación con uno de los diagnósticos cuya relevancia es realmente importante de tener claro a la hora de poder establecerlo de forma consistente. Entonces, en relación con el concepto de muerte encefálica, quería destacar algunas de las definiciones que se han establecido a lo largo de la historia. La primera es el coma de Passé, descrita por estos neurólogos franceses en 1959, que básicamente, bueno, definían lo que eran el concepto de muerte y los métodos para abordar su diagnóstico. Unos años después, en 1968, en el comité de Harvard, se definieron los estándares neurológicos que hoy en día seguimos utilizando a nivel clínico, a nivel patológico y en relación con las pruebas instrumentales que deben utilizarse. Y esto lo que nos permite es tener la certeza de que es un proceso irreversible, ¿no? Es importante conocerlo porque en la mayoría de países del mundo este diagnóstico ha sido validado y hemos de tenerlo muy claro. Otra cosa que quería mencionar es que a nivel de conceptos existen tres definiciones de muerte encefálica. La primera de ellas es la muerte encefálica global, que es la que se utiliza en la mayor parte del mundo, incluyendo España, y que se refiere al cese irreversible de la función de los hemisferios cerebrales y del tronco encefálico. Y esto se puede corroborar realizando una exploración clínica y respaldándola con pruebas complementarias, como veremos más adelante. La segunda definición es la muerte encefálica, que solo hace alusión al tronco del encéfalo y que se corrobora demostrando la ausencia de la actividad clínica únicamente a nivel de esta parte del cerebro. Y la tercera es la muerte encefálica a nivel cortical, que no queda clara ni aceptada del todo globalmente, pero que se refiere básicamente a la pérdida irreversible de la función de dos de los componentes a nivel de la corteza cerebral, como es la conciencia y el arousal. Entonces, lo que debemos entender es que la muerte encefálica es sinónimo de la muerte de la persona. Entonces, la muerte encefálica significa que el paciente ha fallecido y últimamente, después de hacer muchas revisiones, hoy en día se ha propuesto que el término muerte encefálica o cerebral debería reemplazarse por muerte de acuerdo con criterios neurológicos, que son los que utilizamos para determinarla. En relación con el concepto de muerte encefálica global que comenté anteriormente, el diagnóstico se realiza en base a una exploración clínica y muchas veces se acompaña de alguna prueba complementaria para afianzarlo. En este sentido, debe identificarse siempre que haya un cese de la actividad encefálica, estemos seguros de la irreversibilidad de la situación y siempre que haya una causa conocida que pueda explicarlo. Entonces, antes de proceder al diagnóstico de muerte encefálica, existen unos requisitos que deben cumplirse. Y el primero de ellos es asegurarse de que el paciente tiene una escala de Glasgow de 3, lo que quiere decir
que no hay respuesta a la apertura ocular, no hay respuesta verbal y no hay respuesta motora al estímulo externo. Luego debe conocerse la etiología de la muerte. Como dije anteriormente, es esencial tener evidencia de la causa que ha llevado a esta situación. En tercer lugar, existen prerequisitos exigidos que deben excluirse. Por ejemplo, debemos saber que el paciente no está bajo efectos de sedación o de drogas bloqueantes neuromusculares, que el paciente está hemodinámicamente estable, que no estamos ante una situación de hipotensión mantenida, que no existe una situación de hipotermia o que hay alteraciones metabólicas que puedan enmascarar el diagnóstico. Luego se debe realizar una exploración utilizando criterios clínicos que están descritos y si es necesario acudir a algún test complementario en caso de que haya que demostrar la ausencia de perfusión a nivel cerebral o la ausencia de actividad eléctrica cerebral. Y por último, es necesario atenerse a todos los requisitos que expresa la legislación de cada país. Entonces, simplemente para hacer hincapié en lo que es la escala de Glasgow, básicamente valora 3 esferas: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, dependiendo de la situación en la que está el paciente cuando se le estimula. Y básicamente va de mayor a menor la puntuación en función de cuánto de reactivo está el paciente. En este caso, para hablar de muerte encefálica, las 3 esferas deben puntuar 1, lo que quiere decir que debe corroborarse la ausencia total de actividad ocular, verbal y motora. Y en el caso de niños es bastante similar, simplemente la he puesto aquí para orientarles un poco. Y básicamente lo que debe de determinarse es que no haya ningún tipo de respuesta en la apertura ocular, ningún tipo de respuesta a nivel de estímulo motor y ningún tipo de respuesta a nivel de respuesta verbal. En cuanto a la etiología, es necesario saber la causa que ha llevado a la muerte encefálica. Entonces, hay que establecer cuál de las lesiones que existen en esta lista es la causante de la situación de irreversibilidad cerebral. Y básicamente se pueden englobar en lesiones traumáticas cerebrales causadas por traumatismos, lesiones cerebrovasculares que básicamente se dividen en ictus isquémicos o accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico no resuelto o que ha evolucionado tórpidamente y puede producir esta situación. Lesiones de anoxia sostenida que han conducido a una encefalopatía postanóxica, por ejemplo, posterior a un ahogamiento o a un infarto agudo del miocardio. Y por último tenemos la esfera de los tumores cerebrales, que pueden producir de forma permanente el daño cerebral y conllevar a una situación de muerte encefálica. Entonces aquí quería ponerles un ejemplo gráfico con 2 fotos de un escáner cerebral simple en el cual se pueden apreciar 2 de las causas que hemos comentado anteriormente. En la primera foto de la izquierda se aprecia un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? En el cual hay afectación global con muchísima isquemia y edema cerebral secundario, casi con un borramiento de los surcos y con una situación que seguramente sea clínicamente traducible con un enclavamiento. Y en la segunda foto tenemos una hemorragia a nivel de parénquima cerebral derecho muy voluminosa que está generando un edema perilesional con un efecto de masa importantísimo que desvía la línea media y que también puede o podría llevar a una situación de irreversibilidad
que clínicamente se traduzca con muerte encefálica. En relación con los prerequisitos exigidos para realizar el diagnóstico de muerte encefálica, debemos estar seguros de que antes de iniciar la exploración clínica, confirmemos que no hay ninguno de estos factores presentes, porque son situaciones que pueden no solo enmascarar, sino simular un estado neurológico de coma profundo o una alteración del nivel de conciencia severo y no necesariamente que se trate de un paciente que está en muerte cerebral. Con lo cual, antes de hacer una exploración clínica, hay que asegurarse que la tensión arterial media y la oxigenación sean normales, que no haya hipotermia severa, es decir, que la temperatura corporal esté por encima de 35 grados centígrados y que haya ausencia del efecto de fármacos neurodepresores, bloqueantes neuromusculares o anticolinérgicos que puedan alterar nuestra percepción sobre la situación neurológica del paciente, al igual que ausencia de alteraciones a nivel metabólico o endocrino, como puede ser una hipernatremia con sodios muy elevados, por ejemplo, por encima de 165 miliequivalentes por litro, que son situaciones que llevan a una depresión neurológica muy severa y que pueden confundir y no necesariamente a una situación de muerte encefálica. Entonces, llegamos finalmente a lo que es la determinación de la muerte a través de criterios clínicos y una vez que sabemos que el paciente tiene una escala de Glasgow de 3 y ausencia de, que son los reflejos que vamos a determinar a través de una exploración clínica muy exhaustiva y cuidadosa. Asegurarnos de que hay ausencia del reflejo pupilar, del reflejo corneal, de respuesta al estímulo doloroso a nivel corporal, pero sobre todo a nivel facial. Ausencia de movimientos musculares espontáneos, a excepción de lo que se conocen como los reflejos espinales, que pueden confundir, pero que son muy distintos de la actividad muscular espontánea. Ausencia del reflejo óculo-vestibular, ausencia del reflejo óculo-cefálico, ausencia del reflejo nauseoso y del reflejo tusígeno. Y en niños, ausencia del reflejo de la succión y de la prensión, además de los anteriores. Además hacemos lo que es un test de respuesta a atropina y un test de apnea o para comprobar la ausencia de respiración espontánea que explicaremos más adelante. Y como último punto, tener en cuenta los requisitos legales establecidos por cada país, puesto que históricamente esto se ha adaptado a las distintas sociedades con sus respectivas culturas y bueno, lo recomendable es no dejarse llevar por cualquier factor que pueda ser mal interpretado y afianzarse en las leyes que corroboran este diagnóstico. Con lo cual mi consejo es que cualquier profesional que se desenvuelva en una unidad de cuidados intensivos y tenga que enfrentarse a este tipo de situaciones clínicas esté informado o se haya documentado de cuáles son las bases legales existentes en cada país. Entonces, que quede claro que existen un espectrum de situaciones clínicas que pudieran confundirse con una muerte encefálica, pero que no son muerte encefálica. Entonces, después de que hay una lesión neurológica aguda severa, normalmente el paciente entra en estado de coma y coma no es sinónimo de muerte encefálica, ¿vale? Ni de muerte cerebral. Coma puede llevar a un estado de síndrome de cautiverio o puede llevar a un estado vegetativo persistente o puede evolucionar hacia un coma crónico. Y todos estos son estados de mínima conciencia, ¿no? Que no tienen nada que ver con la muerte encefálica y es lo que he querido resaltar aquí.
Entonces, cuando hablamos de muerte encefálica, estamos hablando de muerte. Y en este sentido, lo que hay que tener claro es que no hay ninguna posibilidad de que sea reversible, ni de que haya un mínimo estado de conciencia, ni que haya una recuperación, aunque sea ínfimamente probable a largo plazo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos establecida la causa de la lesión, hemos corroborado el Glasgow, sabemos que no hay ningún factor de confusión, nos hemos asegurado de que los prerequisitos están cumplidos y procedemos a hacer una exploración clínica, lo recomendable es hacerlo de forma sistemática y protocolizada, tal como se ve en esta figura, siguiendo el orden de los pares craneales, desde los más altos a los más bajos. Entonces, para asegurar que la exploración es compatible con muerte encefálica, es necesario tener claro que al ir estimulando uno por uno, no se produzca ninguna respuesta por parte del paciente. Cualquier mínimo estímulo que se produzca a nivel motor o autonómico invalidaría el diagnóstico de muerte encefálica, como veremos en las siguientes diapositivas. Entonces, el primero de los reflejos que se explora es el reflejo pupilar, y este consiste en iluminar directamente el ojo usando una linterna y comprobar que no haya ninguna respuesta a nivel pupilar, tanto en el ojo que se ilumina directamente como en el contralateral. Es decir, las pupilas deben permanecer medias o midriáticas sin ningún tipo de respuesta al estímulo luminoso, tanto a nivel fotomotor directo como fotomotor consensual. En relación con el reflejo corneal, que es el segundo que exploraremos, es importante saber que cuando se estimula la córnea, como se puede ver en la foto, en la abertura lateral, utilizando, por ejemplo, un hisopo de algodón o en este caso una gasa doblada, normalmente lo que esto produciría es lagrimeo o pestañeo, o muchas veces en un paciente normal habría enrojecimiento del ojo. Cuando estimulamos la córnea de un paciente que está en muerte encefálica, no se produce ninguna de estas respuestas. Ni lagrimeo, ni pestañeo, ni hay enrojecimiento de ninguno de los dos ojos, porque es importante recordar que debe hacerse de forma bilateral. En relación con la respuesta al dolor, además de determinar que hay ausencia de respuesta motora a nivel distal, es necesario comprobar que no hay ninguna respuesta a nivel facial una vez que se estimula el área que corresponde al quinto par o nervio trigémino. En este caso, se debe aplicar un estímulo tal como se aprecia en la foto, para evidenciar que hay ausencia de movimientos espontáneos y que no hay ninguna variación a nivel de parámetros vitales. Es decir, que muchas veces indirectamente, al aplicar un estímulo doloroso, no observamos movimiento, pero puede evidenciarse taquicardia o hipertensión relacionada con esto. Ninguna de las anteriores debe estar presente, con lo cual hay que asegurarse que hay una ausencia total de movimientos tanto en la región facial como en el cuello, en el tórax, en el abdomen y en las extremidades. Pasamos ahora al reflejo oculocefálico. Y tal como se puede apreciar en la foto, los párpados deben mantenerse abiertos para poder observar
si hay ausencia de este reflejo, y la cabeza se debe girar con algo de fuerza de un lado al otro para ver si existe algún tipo de movimiento a nivel ocular. Es una maniobra que es de cuidado y que previo a realizarla es necesario asegurarse que no haya ningún traumatismo a nivel cervical. Entonces, en estos pacientes en los que haya algún tipo de compromiso a nivel cervical, esta maniobra está contraindicada. Y básicamente, de forma contraria a la respuesta en un paciente normal, en muerte encefálica los ojos siguen el movimiento de la cabeza. En relación con el reflejo oculovestibular, lo primero que debe hacerse es el elevar el cabecero de la cama a 30 grados. Posteriormente seleccionar una jeringa de 50 cc cargada con suero salino a 4 grados centígrados, que es la temperatura equivalente a la de la nevera. En el extremo colocamos una sonda de aspiración, que es la que se va a introducir a nivel del conducto auditivo externo. Y es necesario estar previamente seguros de que no hay ninguna lesión, de que el tímpano está indemne o de que no hay ningún tapón de cera. Posteriormente se asegura la apertura ocular y se comprueba que tras irrigar el suero no hay ningún tipo de respuesta. Normalmente lo que se produciría es un nistagmo que puede variar de dirección según si la exploración se hace con suero frío o suero caliente. En este caso utilizamos suero frío y lo importante es saber que no debe haber ningún tipo de nistagmo que pueda confundir el diagnóstico de muerte encefálica. En relación con el reflejo nauseoso, debe confirmarse que no hay respuesta una vez que se introduce un depresor, como se ve en la foto, hacia la base de la lengua o la pared posterior de la faringe. Y una vez estimulada esa zona, corroborar que hay ausencia de arcadas nauseosas. En relación con el reflejo tusígeno, lo importante es evidenciar que no se produce tos una vez que se introduce una cánula o una sonda a través del tubo endotraqueal y que se progresa a nivel de la carina, porque esta es la zona en la que mayormente se desencadena la tos. Con lo cual, ante la exploración del reflejo nauseoso y tusígeno, lo que tenemos que tener claro es que no haya respuesta alguna. Test de apnea. El propósito de esta test es demostrar la ausencia de actividad a nivel de los centros respiratorios ubicados en la médula oblonga y en el puente, puesto que en condiciones normales habitualmente se estimula en primer lugar por los niveles de PCO2, en segundo lugar por los niveles de PaO2 y finalmente por las variaciones de pH. Entonces, en relación con la PCO2, el mínimo nivel necesario para que se estimule es 60 milímetros de mercurio o más. Por lo tanto, este test está dirigido a asegurar que una vez sobrepasado el nivel necesario para estimular su actividad, no haya ninguna respuesta, es decir, que no hayan movimientos respiratorios espontáneos que puedan invalidar nuestro diagnóstico. ¿Cómo se realiza el test de apnea? En primer lugar, hay que estar seguros de que el paciente está hemodinámicamente estable. Posteriormente, es necesario preoxigenar al paciente con oxígeno al 100% durante al menos 10 minutos para obtener una PaO2 por encima de 200 milímetros de mercurio. Una vez que el paciente está bien oxigenado, es cuando podemos desconectarle de la ventilación mecánica.
En este momento se extrae una gasometría arterial y determinamos cuál es el valor basal de PCO2. Posteriormente se introduce una sonda que provee de oxígeno 6 litros por minuto a través del tubo endotraqueal. Y si el paciente está muy inestable y no permite desconectarlo de la ventilación mecánica, hay otros métodos descritos en los cuales se puede utilizar una modalidad intermedia, pero que son cosas bastante específicas de explicar y prefiero que lo dejemos para la discusión. Luego, lo que habría que saber es cuánto tiempo tenemos que tener al paciente desconectado. Y para esto necesitamos calcular, sabiendo que por cada minuto que pase, la PCO2 incrementa 3 milímetros de mercurio por minuto de apnea. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente cuya PCO2 basal es de 50 y debemos llegar a 60, sabiendo que hay una diferencia de 10 milímetros de mercurio, y que por cada minuto se aumentan 3 milímetros de mercurio, entonces el cálculo estimado será de unos 4 milímetros para poder sobrepasar el valor de 60, que es el que damos finalmente por válido para poder decir que el test de apnea es compatible con muerte encefálica. En relación con los reflejos espinales, que dije que eran una excepción a los movimientos musculares, estos reflejos representan una actividad somática que constituye una reactividad en relación con la médula espinal y que puede encontrarse en un paciente en muerte encefálica. Lo que quiero decir es que estos reflejos no invalidan el diagnóstico de muerte encefálica porque van por una vía diferente. Son reflejos netamente espinales que pueden encontrarse, pero que requieren muchísimo conocimiento y expertise para poderlos diferenciar de las respuestas que están relacionadas con actividad cerebral residual. Entonces se pueden presentar de distintas formas, como reflejos de pronación, de extensión, en relación con la movilidad, por ejemplo, de los músculos cremastéricos a nivel abdominal, hasta reflejos muy evidentes y que suelen causar mucha impresión, como es el elevar las extremidades o el signo de Lázaro o movimientos periódicos de una extremidad. Entonces solamente lo menciono porque es importante saber que existen y que no deben confundirse con actividad muscular en relación con respuesta cerebral. Por último, realizamos el test de atropina, que no en todos los países está validado, y que consiste en inyectar una dosis de atropina de 0,04 miligramos por kilo de peso vía intravenosa para demostrar que hay ausencia de actividad a nivel del núcleo del décimo par o nervio vago. Entonces, en situaciones normales, al inyectar atropina, lo normal sería que el paciente se taquicardizara, incluso más del 10% sobre la frecuencia basal. Pero en muerte encefálica lo que ocurre es que tras la infusión de atropina, puede haber una mínima elevación de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si partimos de 80, podremos ver una variación a 82, a 85, pero no más del 10%. ¿Vale? En el momento en que la frecuencia cardíaca pasa de 80 a 120, por ejemplo, latidos por minuto, entonces decimos que el test de atropina es negativo para muerte encefálica. Con lo cual debemos tener presente que en un paciente con muerte encefálica el efecto de la atropina es nulo porque no hay actividad a nivel de los centros cerebrales, con lo cual no habrá taquicardización evidente. Entonces, en relación con las pruebas complementarias,
En muchos países se recomienda apoyar el diagnóstico clínico con pruebas complementarias, sabiendo que no sustituyen la exploración física. Es decir, todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora de demostrar la ausencia de los reflejos, el test de apnea y el test de atropina, no se sustituyen por ninguna de las pruebas que mencionaremos a continuación. ¿Cuándo deben realizarse? Bueno, en primer lugar hay que tener clara la exigencia legal de cada país. Luego, en caso de que la exploración clínica no pueda ser realizada o completada por alguna de las causas que dijimos, por ejemplo, destrucción facial severa, lesión cervical, o que no se pueda completar el test de apnea por inestabilidad, o en caso de que se hayan utilizado fármacos neurodepresores, o en caso de niños por debajo del año de edad. ¿Y cuál de las pruebas debe escogerse? Bueno, esto varía dependiendo de la legislación, dependiendo de lo que esté disponible en el hospital y del expertise técnico, pero básicamente cualquiera de las pruebas que estén aprobadas para demostrar la ausencia de flujo o la ausencia de actividad eléctrica cerebral serían válidas. Siempre tomando en cuenta que no haya ninguna contraindicación médica para su realización. Entonces, el Doppler transcraneal es la primera de las pruebas que voy a mencionar, que son aquellas que demuestran la ausencia de flujo sanguíneo cerebral y que básicamente se realiza colocando un transductor, como se puede ver en esta fotografía, a nivel de las ventanas temporales y occipitales de los pacientes para insonar las arterias que conforman el polígono de Willis. Se debe explorar la circulación anterior, es decir, las arterias medias cerebrales y las arterias cerebrales anteriores, e igualmente la circulación posterior, hablando de las arterias vertebrales y basilares. Entonces, es importante diferenciar los patrones normales, como pueden ver en esta foto, que corresponden a un flujo donde se diferencia bien una velocidad sistólica de la velocidad diastólica, es una curva parecida a la de la tensión arterial, de los patrones que característicamente se asocian a muerte encefálica. La primera de la izquierda es el flujo reverberante, que como podéis ver aquí es un pico sistólico acompañado de un flujo reverberante en diástole, y la segunda son espigas sistólicas, que es lo que se puede evidenciar justo antes de que se produzca la parada circulatoria cerebral total. Y es importante que esta prueba sea realizada por un operador experimentado, porque muchas veces la ausencia de flujo no es definitoria de muerte encefálica. Por ejemplo, en mujeres de 60 años con ventana sonográfica difícil, se requiere estar suficientemente entrenado como para poder diferenciar. Y en este gráfico lo que quería mostrar es la evolución de los patrones de Doppler a medida que decrece la perfusión cerebral. De izquierda a derecha, un patrón normal que según va evolucionando el daño neurológico severo, la hipertensión endocranial refractaria y se compromete el flujo sanguíneo cerebral, pues poco a poco evoluciona hasta que finalmente se produce una parada circulatoria cerebral. Otra de las pruebas complementarias de flujo es la angiografía y básicamente lo que viene a demostrar es que no se produce llenado intracerebral a nivel de la bifurcación carotidia o el polígono de Willis, con lo cual una vez que se inyecta el medio de contraste no hay paso hacia la cavidad intracerebral, como puede verse en la primera fotografía, que corresponde a un paciente normal, la de la izquierda, y en la de la derecha, en un paciente en muerte encefálica, donde no hay ningún trazo de contraste que denote flujo a nivel cerebral.
En este caso, otra de las pruebas utilizadas es el angio-TAC cerebral. No en todos los países está validado, pero últimamente, en relación con la expertise del operador que lo informa, es permitido utilizarse en muchas partes para confirmar el diagnóstico. Y básicamente lo que se demuestra con esta prueba es la ausencia de la opacificación tras introducir contraste tanto a nivel carotidio, vertebral, de las arterias basilares e intracerebral en las dos fases de perfusión, tanto venosa como arterial, lo que demostraría una vez más ausencia del flujo sanguíneo cerebral. Otra de las pruebas de perfusión que están validadas es la gammagrafía cerebral. Y lo que se demuestra es la ausencia de absorción de isótopos en el parénquima cerebral, que es lo que se conoce como el fenómeno del cráneo vacío. Como pueden ver en estas dos fotos, la de arriba es equivalente a un paciente en situación normal y la de abajo corresponde a un paciente en muerte encefálica en el que no hay ningún tipo de captación de isótopos que deduzcan o que traduzcan actividad o perfusión cerebral. Otra de las pruebas que se utilizan para demostrar en este caso la ausencia eléctrica cerebral es el electroencefalograma, que cuando diagnostica un silencio electrocerebral de al menos 30 minutos, luego de haber adherido los electrodos tanto a nivel frontal, temporal, occipital o parietal, nos permiten, bueno, de acuerdo con los criterios que están establecidos, decir con propiedad que es compatible con la muerte cerebral. Otra de las pruebas para demostrar la ausencia de actividad eléctrica son los potenciales evocados, que bueno, la ventaja que tienen es que son pruebas no invasivas que se pueden realizar in situ y que a la larga ofrecen una ventaja por encima del resto de pruebas, que es que no están afectados por el uso de fármacos o ante situaciones de hipotermia severa. Entonces son pruebas a las que pueden recurrirse solo si hay disponibilidad dentro del hospital, obviamente. Y quería hacer una última acotación en relación con la necesidad de repetir las exploraciones clínicas. Al principio, cuando se publicaron los criterios de Harvard, se exigía al menos un periodo de 24 horas entre un examen y otro. Y hoy en día algunas legislaciones todavía exigen al menos 2 exploraciones separadas, dependiendo del país, por 6, 12 o 24 horas. Lo que hay que tener claro es que dependiendo de la edad sí que existen periodos de observación que hay que respetar. En el caso de recién nacidos o neonatos de hasta 2 meses se recomienda esperar 48 horas. En el caso de neonatos de 2 meses hasta el año de edad se recomienda esperar 24 horas. Y en el caso de niños de más de un año y por debajo de los 18 años, en muchos países todavía se recomiendan 12 horas de espera. Y lo que es realmente importante y a manera de conclusión es que en un paciente con coma de etiología conocida y una vez que se han excluido todos los factores que puedan causar interferencia y se han revisado los prerequisitos y se ha realizado un examen clínico exhaustivo que comprueba la muerte encefálica, acompañada o no de pruebas instrumentales que sean compatibles, podemos estar bastante seguros de que el diagnóstico es fiable y en este sentido podemos declarar el fallecimiento del paciente.
Hasta aquí la clase de muerte encefálica. Muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido de interés y que la semana que viene podamos discutir de forma interactiva y aclarar dudas, preguntas y cualquier comentario que tengan en relación con todo lo que se ha explicado. Muchísimas gracias y hasta pronto.